Saludos, somos el grupo número 5 conformado por Eduard Cárdenas, Erlis Contreras, Joan Pirela y mi persona Milagros Quintero. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Responsabilidad civil. Bueno, es la situación jurídica en virtud de la cual se está en la obligación de responder patrimonialmente o pecuniariamente en razón de haberle causado un daño a otro. Es una indemnización por daños y perjuicios. Cuando hablamos de responsabilidad contractual, nos referimos a que una persona es civilmente responsable cuando se encuentra obligada a reparar el daño que le ha ocasionado a otra. Se refiere entonces a la obligación que incumbe al deudor de reparar el daño ocasionado al acreedor. Por el incumplimiento de una obligación, en todo caso, surge de la violación de un contrato entre dos partes. Ejemplo, un contrato de compra-venta. Si no se entrega lo que se acordó en el contrato, se puede demandar por incumplimiento. La responsabilidad contractual permite distinguir con claridad entre la obligación originaria incumplida y la obligación consistente en la responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, surge de la violación del deber genérico que cada uno tiene de no causar daños a los demás, de modo que la responsabilidad extracontractual no se deriva del incumplimiento de una obligación en sentido técnico, sino de la infracción de un deber que por sí no es de naturaleza patrimonial. Esto está consagrado en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, el cual establece lo siguiente: el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a reparar. Vemos así cómo esta se convierte en una obligación autónoma en que consiste la responsabilidad civil, pero que no corresponde con un deber preexistente, sino un deber general, un deber que incumbe a cada individuo de la colectividad social de no causar un daño a ninguna otra persona. Ejemplo, un accidente de tránsito. Entre ambas responsabilidades no existen diferencias esenciales, pues son instituciones de la misma naturaleza. Así provenga en cualquier fuente, tanto la una como la otra representan una obligación de reparar el daño ocasionado por una persona a otra, independientemente si existe entre ellas o no un vínculo convencional anterior, privando en todo caso el deber genérico de no dañar los intereses ajenos. Pero un caso derivado del incumplimiento de una obligación en sentido técnico o estricto se refiere a la contractual y en el otro el incumplimiento de un deber. Saludos, mi nombre es Erlis Contreras. ¿Qué es la capacidad? Es la actitud de ser el titular de derechos y obligaciones. Esta se adquiere al nacer y se extingue con la muerte. La capacidad de obrar, en cambio, es la actitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones, por lo que se adquiere con la mayoría de edad. Por ejemplo, un menor de edad no tiene la capacidad de obrar, por lo que no puede firmar contratos por sí mismo. Un adulto con todas sus facultades mentales tiene la capacidad de obrar y puede realizar todo tipo de actos jurídicos. ¿Qué es el daño moral? Es un perjuicio que no tiene una persecución económica directa, sino que afecta a la esfera anímica de la persona, que puede ser causado por diversas situaciones como un accidente o una injuria, un despido injustificado, entre otros. Esto se caracteriza por ser un daño intangible, difícil de cuantificar y se produce con un sufrimiento psicológico a la víctima. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente de tráfico y que queda con una cicatriz permanente, que puede reclamar una indemnización por un daño moral, o un trabajador que es despedido sin ninguna justificación y sufre humillaciones por parte de su empleador. Este puede reclamar una indemnización por daño moral. ¿Qué es el daño imprevisible e imprevisible? El previsible es aquel que, dada la circunstancia del caso, puede ser anticipado por una persona diligente, es decir, que se trata de un daño que, si bien o no era seguro que ocurriera, o existe la posibilidad de que se produjera. Mientras que el imprevisible es el daño que, dadas las circunstancias del caso, no podía ser previsto ni siquiera por una persona diligente, ya que se trata de un daño que escapa a la capacidad de la previsión humana. Por ejemplo, del daño previsible, un conductor que circula en una carretera con un bache evidente y no toma ninguna medida para evitarlo. Como consecuencia, pues el vehículo sufre daño a pasar el bache. Este daño es previsible, ya que el conductor pudo haberlo evitado y se hubiera evitado el daño. El imprevisible es, por ejemplo, un terremoto de una gran magnitud que causa el derrumbe de un edificio. Este daño pues es imprevisible, ya que no se tiene la menor idea de que pudiese ocurrir.
ni la magnitud del mismo. Las cláusulas de exoneración y limitación de la responsabilidad son acuerdos entre dos partes en los que se establece que una de ellas será responsable de los daños que cause la otra. Estas cláusulas son válidas siempre que no sean contrarias a la ley o al orden público. Por ejemplo, una empresa aérea que pueda incluir en sus condiciones generales una cláusula de exoneración de responsabilidades por daños causados al equipaje de los pasajeros, o un hospital que pueda incluir en sus contratos de hospitalización una cláusula de limitación de responsabilidades por daños causados a los pacientes durante su estadía. ¿Qué es la culpa levísima? Es la falta de diligencia mínima, aquella que solo se imputa a personas extraordinariamente descuidadas. Es el grado más leve de la culpa y en general no exagera responsabilidad civil. Por ejemplo, un médico que olvida colocar una pinza en el interior del cuerpo de un paciente durante una operación que comete una culpa levísima. O un profesor que deja sin vigilancia a un grupo de niños en el patio del colegio y uno de ellos se cae y sufre una lesión. Comete una culpa leve y no una culpa levísima. Gracias, necesito toda mi exposición. La solidaridad es la posibilidad de dirigirse a uno de los autores del daño a reclamarle el pago de todo. En materia contractual, la solidaridad no se presume, sino se precisa con pacto expreso, y en tanto en materia extracontractual, según el artículo 1195 del Código Civil, que establece una solidaridad en la obligación de reparar a cargo de los autores del hecho ilícito. La comunidad conyugal. En materia contractual, el cónyuge, marido o mujer que compró o mete en la responsabilidad de los bienes comunes por la obligación que contraiga de los administradores del mismo. En el artículo 168 del Código Civil, la responsabilidad civil por el acto ilícito del cónyuge no perjudica al otro, ni en sus bienes propios, ni en sus partes más comunes. Y en materia extracontractual se considera personalísima, y prueba de ello es que las indemnizaciones son recibidas por tal, son propias o exclusivas del cónyuge afectado. La presunción de culpa. En materia contractual figura una suerte de presunción de culpa derivada a la ejecución de la obligación, salvo que el deudor que pruebe causa extraña no imputable, y en materia extracontractual genera que el artículo 1185 precisa la culpa del agente del daño, aunque existen las dos maneras del mismo caso. En caso de responsabilidad objetiva, ajenos a la idea de la culpa del agente y basado en la idea del riesgo de provecho. El requerimiento. En materia contractual se precisa el requerimiento u orden imperativa de pago, salvo aquellos en que no es posible la mora, y el orden imperativa de pago, salvo excepciones entre los que se ubica un requerimiento o intimación del pago, a diferencia de la materia extracontractual. Ilícito del daño. En cuanto en materia contractual, no hay diferencia entre un hecho ilícito y el alquiliano. Ambos aplicarán la transgresión de un deber preexistente y solo se reduciría a una cuestión secundaria en el ilícito alquiliano. El deber recae en la generalidad del individuo. Buenas. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Cárdenas, yo soy integrante del equipo número 5. En la tarde de hoy les estaré hablando del problema del cúmulo de las responsabilidades contractuales y extracontractuales. Primeramente tenemos que saber qué es el cúmulo en el derecho. Podemos decir que es cuando coexisten en una misma causa obligaciones contractuales y productos de su incumplimiento, tanto obligaciones contractuales como extracontractuales. Ahora, para darle continuidad a mi exposición, ahora hablaremos con relación al cúmulo de la responsabilidad. Podemos decir que el cúmulo de las responsabilidades es cuando se genera por incumplimiento de una relación contractual, el cual es originado por daños y perjuicios causados por tal falta, ¿sí? Podemos decir que estamos en la presencia de una doctrina moderna que la han bautizado como el
como el cúmulo de la responsabilidad, ¿sí? Este se da cuando existen en una misma causa obligaciones contractuales y productos de su incumplimiento y obligaciones extracontractuales. Bueno, será toda nuestra exposición. Muy buenas tardes y gracias.